Durante siglos, se ha construido un mito que viste de blanco, sonríe con ternura y susurra promesas eternas. Pero, ¿y si esa imagen es apenas un disfraz ancestral? ¿Y si, bajo ese rostro suave, se oculta una fuerza que ni ella misma comprende? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas relaciones, que comienzan con devoción absoluta, terminan con frialdad inexplicable? ¿O por qué ciertos gestos femeninos, que parecen dulces, a veces te dejan vacío, como si algo invisible estuviera manipulando cada emoción tuya? Las respuestas están más cerca de lo que crees, y son más incómodas de lo que imaginabas. Porque lo que Jung reveló en sus notas privadas no fue odio, sino comprensión profunda. Y una vez que lo entiendes, ya no puedes volver atrás. Suscríbete ahora mismo, activa la campana de notificaciones, y deja en los comentarios si alguna vez has visto algo parecido en tu vida o si todo esto te suena simplemente demasiado real para ser mentira. Desde pequeños, nos enseñaron a verlas con ojos de cristal, como si fueran criaturas hechas de luz, incapaces de herir. Madres eternas, amantes perfectas, amigas leales. Esa imagen se volvió ley silenciosa en el corazón de millones de hombres, grabada a fuego por canciones, películas y cuentos infantiles. Pero esa ley nunca fue real. Solo era un reflejo proyectado por un deseo desesperado de creer en la bondad absoluta. Carl Jung lo vio primero, no en la superficie, sino en el subsuelo psíquico, en lo que se oculta tras la sonrisa más amable y el gesto más tierno. No porque las mujeres sean malas, sino porque el alma humana, sea cual sea su forma, tiene sombras. Y en el caso femenino, esa sombra no se muestra gritando. Se disfraza de fragilidad, de necesidad, de dulzura que exige sin decir. ¿Has notado cómo ciertos comportamientos, que parecían amor, se transformaron en control disfrazado? ¿Cómo ese te necesito se volvió una jaula emocional? No es casualidad, no es culpa, es naturaleza no reconocida. Jung descubrió que el hombre proyecta. Se enamora no de la mujer que tiene delante, sino de la que lleva dentro. Construye sobre ella un altar, no porque ella lo pida, sino porque necesita hacerlo. Y así nace la ilusión. Ella parece perfecta, porque él decide verla así. La suavidad que ella muestra se convierte en confirmación. La empatía, en entrega total. Pero hay un problema. La sombra no desaparece solo porque no la mires. Ella también juega un papel. Uno que no siempre comprende. Su instinto la guía, más que su conciencia. A veces se aleja justo cuando más la necesitas. A veces se vuelve distante cuando creías que habías ganado su amor. ¿Es maldad? No. Es el eco de miles de años donde su supervivencia dependía de leer a los hombres mejor que ellos mismos. Y en esa danza inconsciente, tú caes. No porque seas débil, sino porque creíste en un amor que no cuestionaste. En una entrega que no pusiste bajo la lupa. No te diste cuenta de que muchas veces no era ternura, era estrategia sin intención. Pero esto no es una acusación. Es un llamado. Porque ver no destruye, transforma. Ver te da el poder de decidir si seguir alimentando la ilusión o comenzar a conocer la verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, es la única puerta hacia el equilibrio real. Porque cuando dejas de ver a la mujer como símbolo, puedes comenzar a verla como ser. Y justo ahí comienza algo que pocos se atreven a explorar. Las cosas que más afectan nuestra vida no se gritan, se susurran, o peor, se callan. La verdad sobre el instinto femenino ha sido una de esas cosas. No porque alguien la oculte con malicia, sino porque enfrentarla exige romper espejos que nos daban consuelo. Carl Jung no habló de esto en conferencias abiertas. Lo escribió en sus notas más privadas, porque sabía que su hallazgo no sería aceptado fácilmente. Descubrió que la mujer no elige manipular. Está programada para sobrevivir. Y esa supervivencia, antes física, hoy emocional, depende de una sensibilidad aguda hacia el estado interno del hombre. Mientras el hombre evolucionó para construir, proteger y conquistar, la mujer desarrolló otro tipo de poder. La lectura emocional, la adaptación, la capacidad de influir sin imponer. ¿Por qué? Porque por siglos, su vida dependía de su habilidad para ser deseada, protegida, seleccionada. Eso no la hace débil, la hace profunda, misteriosa, inaccesible desde la lógica masculina, pero también la convierte en algo que el hombre no suele entender, una estratega sin estrategia consciente. Cuando ella sonríe, no siempre busca agradarte. A veces está midiendo tu estabilidad. Cuando te pregunta cómo estás, no siempre es por ternura.
Puede estar calculando si aún puede sostener el peso de su mundo. Y el amor no es lo que te contaron. La mujer no ama como tú. No porque sea incapaz, sino porque su cerebro está diseñado para vincular deseo con utilidad. Jung escribió que el afecto femenino es una negociación silenciosa, una transacción que ocurre más allá del lenguaje. Tú das seguridad, dirección, validación. Ella ofrece compañía, ternura, atención. Pero si fallas en el intercambio, el contrato se rompe sin aviso. Por eso muchos hombres quedan rotos sin saber por qué. Creen que hicieron todo bien, que dieron lo mejor, y no entienden el silencio que llega después. Ella tampoco lo entiende, porque ese corte, ese giro, no es una elección. Es respuesta biológica, como el fuego que arde sin saber que quema, como el lobo que muerde sin odio. Y tú, si no lo comprendes, te quedarás atrapado en la pregunta más dolorosa. ¿Qué hice mal? Jung no culpaba, él observaba. Y esa observación revela que no estás lidiando con una persona que decide, sino con un sistema antiguo que opera dentro de ella sin que lo note. Es hora de dejar de pedir explicaciones a quien no puede darlas, y comenzar a ver el mapa invisible que guía las emociones. Porque ese mapa apenas comienza a mostrarse ante tus ojos, y lo que descubrirás a continuación no te dejará intacto. Ella nunca fue lo que creíste, y no porque te haya mentido, sino porque tú decidiste ver oídos donde había silencio, profundidad donde solo había reflejos. Esta no es una historia sobre engaño, es una historia sobre proyección, sobre cómo el hombre, cuando ama, no observa, idealiza. Jung fue claro. La mayoría de los hombres no se enamoran de una mujer, se enamoran de lo que quieren que ella sea, de una imagen, de una necesidad interna, de un deseo no resuelto. Y esa imagen se adhiere al rostro de ella como una máscara que nunca pidió usar. Cuando creías que ella te entendía, quizás solo estaba escuchando tu fantasía. Cuando sentiste que era la única capaz de curar tu dolor, tal vez solo estabas viendo tu madre interior, esa parte infantil que aún anhela cuidado, sin condiciones. Pero el problema no es que la ames. El problema es que no ves quién es realmente. Ella responde a tus señales, se adapta, se moldea. No por manipulación consciente, sino porque es así como aprendió a protegerse. Si tú te muestras fuerte, ella se vuelve entrega. Si tú te rompes, ella se repliega. Si fallas sin aviso, se vuelve hielo. No para castigarte, para no ser arrastrada contigo. Y entonces llega el vacío. Ese momento en que ya no la reconoces. Te miras en el espejo de su indiferencia y no entiendes qué pasó. Las mismas manos que te acariciaban ahora tiemblan de distancia. Las mismas palabras que te calmaban ahora no llegan. Y te preguntas, ¿qué cambió? La respuesta duele más de lo que quisieras aceptar. No cambió ella, cambió tu posición en el juego. Y como en todo contrato inconsciente, cuando una parte deja de ofrecer lo pactado, la otra también se retira. No lo anuncia, solo desaparece. Jung llamó a esto el colapso de la proyección. Cuando la imagen se cae y el hombre se ve frente a una mujer real, no sabe qué hacer con ella, porque ya no es su salvadora, ya no es su refugio. Es solo una persona, compleja, instintiva, contradictoria, humana, y ahí comienza la pesadilla. No por lo que ella hace, sino por lo que tú no comprendes. Sigues buscándola en la ilusión que creaste. Insistes en revivir la etapa dorada, pero ya no está. Nunca estuvo. Solo era un reflejo. Ver esto no es fácil. Pero es el primer paso para dejar de buscar diosas donde solo hay seres humanos. Y una vez que aceptas eso, comienzas a ver algo aún más profundo. Una verdad que no solo te cuestiona a ti, sino todo lo que creíste sobre el amor. Hay cosas que no se enseñan en casa ni se dicen en voz alta. Una de ellas es esta. Muchas veces, el amor de una mujer no responde a lo que eres, sino a lo que representas. No es maldad, es diseño. Una estructura ancestral que Jung llamó el pacto maternal. ¿En qué consiste ese pacto? En una habilidad inconsciente, profundamente arraigada en la psique femenina, para evaluar tu valor sin que tú lo notes. No a través de tus palabras, sino de tus actos, tu energía, tu capacidad de sostener, de liderar, de proteger. Y cuando ese valor cae, su vínculo también lo hace. Lo has sentido. Ese brillo en sus ojos cuando estabas en tu mejor momento. Esa sonrisa que parecía orgullo, adoración, complicidad. Pero también sentiste silencio cuando perdiste algo. Esa mirada esquiva cuando mostraste tu lado más humano, tus miedos,
tus dudas. ¿Desapareció su amor? No exactamente. Lo que desapareció fue la percepción de tu capacidad. Jung observó durante años este fenómeno. No lo condenó, lo entendió. Detrás de cada reacción femenina había una lógica brutal, la selección inconsciente de quien merece su energía. Y esa selección no depende de promesas ni de flores, sino de utilidad psíquica y biológica. No se trata de lo que sientes, se trata de lo que representas. Y esa verdad golpea fuerte, porque nos educaron para creer en la devoción incondicional, en el estar en las buenas y en las malas. Pero la naturaleza no firma esos pactos. La naturaleza elige, siempre elige, y lo más crudo, ella no sabe que lo hace. Así como tú no eliges a quien deseas, ella tampoco elige a quien seguir. Hay algo dentro de ella que calcula, pesa, compara, y ese cálculo no es lógico, es instintivo, tan antiguo como la humanidad misma. Entonces, cuando ella cambia, no está actuando, está respondiendo. Cuando se aleja, no siempre es por falta de amor. A veces es porque detecta, sin palabras, que ya no puedes ofrecerle aquello que la hizo acercarse. Aceptar esto no es rendirse, es despertar. Es dejar de buscar fidelidad en donde solo hay evaluación. Y en vez de quejarte por su frialdad, comenzar a mirar dentro de ti. Porque mientras tú sigas midiendo el amor con tus propias reglas, seguirás sin entender sus reacciones. Pero cuando comiences a ver la danza invisible que ocurre en cada gesto suyo, dejarás de culpar y empezarás a comprender. Y esa comprensión abre una nueva puerta, una que te lleva al terreno más oscuro de todos, el lugar donde la mujer deja de ser compañera para convertirse en depredadora. Hasta aquí ya has visto lo que nunca te dijeron, pero lo que viene a continuación es aún más incómodo, más profundo, más revelador. Así que te invito a que sigas con nosotros hasta el final, porque esta verdad no se fragmenta, se desvela por capas, y cada capa que se abre, te transforma. Suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Este tipo de contenido no aparece por casualidad, aparece cuando estás listo. Y si has llegado hasta aquí, no es por accidente. Déjanos un comentario abajo. ¿Has sentido alguna vez que una relación te desarmó emocionalmente sin entender por qué? ¿Reconoces algo de lo dicho en tus propias experiencias? Queremos leerte. Tu historia puede abrir los ojos de otro hombre o salvarlo del mismo abismo. Y ahora, respira hondo, porque lo que viene en el siguiente capítulo te hará ver el amor como nunca antes lo habías visto. No todas las heridas son visibles. Algunas te las causa una sonrisa o una retirada repentina. No hay gritos, no hay violencia. Solo un cambio sutil, casi invisible, que te deja confundido, culpable, roto. Y sin embargo, ella no lo hizo a propósito. Juno advirtió en sus escritos más oscuros: la mujer puede convertirse en una depredadora sin saberlo. No por maldad, no por manipulación consciente, sino porque su instinto le exige sobrevivir. Y para sobrevivir, debe evaluar, extraer, y si es necesario, marcharse. La cultura moderna le llama tóxica. Jung la llamó programada. No está actuando. Está respondiendo a un llamado más antiguo que cualquier código moral. Y ese llamado la empuja a acercarse al poder y a alejarse de la debilidad. Ella se enamora de lo que puedes llegar a ser, no necesariamente de lo que eres. Sueña con tu grandeza. Se proyecta en tu fuerza. Pero si no la cumples, si tropiezas, si te detienes, algo en su interior se apaga. No es odio. Es decepción silenciosa de un instinto que esperaba más. Entonces empieza el castigo. No con insultos, no con infidelidades, con algo más sutil, más letal. Indiferencia, silencio, ausencia emocional. Y tú, sin entender, te deshaces por dentro. Intentas dar más. Haces esfuerzos desmedidos. Te humillas. Y cuanto más das, más lejos se va. Ahí estás atrapado, rogando por migajas del afecto que un día fue abundancia. Pero lo que no ves es que ya no se trata de amor. Se trata de evaluación. Y tú, a sus ojos internos, ya no calificas como el protector que necesita. ¿La culpa es suya? No del todo. Ella tampoco comprende por qué cambió. No sabe por qué ya no siente lo mismo. Solo sabe que algo se rompió, y que no puede fingir lo que ya no está. Juno definió con crudeza: ella no rechaza al hombre que cae. Rechaza a que no puede levantarse. Porque para su sombra, el amor es prueba constante. Y si no la superas,
te elimina del juego. Muchos hombres descubren esto demasiado tarde. Confunden compasión con lealtad, ternura con compromiso, y olvidan que el deseo femenino no responde a palabras bonitas, sino a una percepción instintiva de poder. Y en esa percepción, tú puedes ser su todo hoy y su nada mañana, porque la sombra no tiene memoria, solo instinto. Pero entender esto no es resignarse. Es comenzar a mirar más allá de las máscaras y prepararse para enfrentar lo más difícil de todo, una prueba que no se anuncia, pero que define tu valor más allá del deseo. Hay un conflicto que no se ve, pero que se libra todos los días. No ocurre en gritos ni en discusiones abiertas, sino en gestos, en silencios, en decisiones que no se comprenden. Es la guerra entre lo que una mujer aparenta ser y lo que en verdad es. Carl Jung llamó a esto la guerra de las sombras. Un combate silencioso, no entre dos personas, sino entre dos partes de una misma alma. La mujer no siempre sabe lo que está haciendo. Y eso es, precisamente, lo más inquietante. Tú ves dulzura y piensas que es bondad. Ves necesidad y crees que es entrega. Pero muchas veces, lo que presencias es una estrategia emocional que ni siquiera ella reconoce. Porque la sombra femenina no domina por fuerza, domina por alquimia. Convierte tu lógica en confusión. Transforma tu generosidad en deuda. Y lo hace sin saber que lo hace. Piensa por un momento en la mujer más manipuladora que hayas conocido. ¿Parecía una villana? ¿Sonreía con malicia? ¿Te confesaba sus intenciones? No. Las más peligrosas creen en sus propias mentiras. Te dicen que solo quieren sinceridad y luego te castigan por decir la verdad. Te aseguran que no están enojadas, mientras te hacen pagar por cada palabra. No es actuación, es inconsciencia. Y ahí radica su poder, en no saber que lo tienen. La mujer, cuando está desconectada de su esencia consciente, se convierte en instrumento de su sombra. Y esa sombra necesita probarte, no porque te odie, sino porque su estructura psíquica necesita sentir que puede confiar. Y para confiar, necesita retarte. Cuanto más responsable eres, más irresponsable puede volverse ella. Cuanto más apoyo das, más crisis inventa. Cuanto más te esfuerzas en hacerla feliz, más infeliz se siente. No porque seas insuficiente, sino porque no puedes llenar un vacío que no es tuyo. Jung llamó a este ciclo la trampa del mártir. El hombre que cree que el sacrificio será recompensado, termina destruido, porque no entiende que, al volverse todo para ella, se convierte en nada para sí mismo. Y la sombra femenina no respeta a quien se entrega por completo. Respeta a que sabe decir no. A que puede amar sin perderse. Entonces, si te encuentras en esa guerra, no intentes luchar con palabras. La solución no es convencerla. Es comprender que tú también tienes una sombra. Y si no la integras, quedarás a merced de la de ella. Porque cuando dos sombras chocan, solo una sobrevive. Y el próximo capítulo te mostrará cómo convertir tu dolor en poder. Hay una verdad difícil de tragar. Cuanto más equilibrado eres, más probable es que ella intente romper ese equilibrio. No por crueldad, no por venganza, por necesidad interna. Jung observó esto una y otra vez. La sombra femenina no florece en la paz, florece en el conflicto. No busca conscientemente destruir la armonía, pero tampoco sabe cómo habitarla. El orden excesivo le resulta insoportable. El amor estable, aburrido. La estabilidad emocional, sospechosa. Cuando tú te conviertes en roca, ella se vuelve tormenta. Cuando ofrece certeza, ella provoca duda. Cuando construye serenidad, ella siembra desorden. Y lo más desconcertante, ni siquiera sabe por qué lo hace. Jung entendía esto como una danza de fuerzas opuestas. El hombre, cuando ha trabajado su sombra, busca paz interior. Pero si ella no ha hecho lo mismo, su sombra le exigirá movimiento, prueba, caos. No se trata de que te odie. Se trata de que necesitas sentir si puedes resistir su oscuridad. Y esa oscuridad no llega con gritos, llega con detalles, con ausencias que antes eran presencias, con palabras frías disfrazadas de lógica, con dolores que aparecen solo cuando tú necesitas apoyo, con silencios estratégicos, lágrimas súbitas, crisis repetidas. Jung escribió sobre casos así, esposas ejemplares que, en apariencia, amaban profundamente, pero que comenzaban a desmoronarse justo cuando el marido necesitaba más firmeza emocional. No era un plan, era un patrón. Ella sabotea lo que tú construyes, no por maldad, sino porque está puesta a prueba por su propia sombra. Y si no la enfrenta,
terminas siendo instrumento de ella. Eso te deja en una posición dolorosa. Ser el ancla en medio de una tormenta que no elegiste. Y cuanto más intentas calmarla, más se agita. Porque su sombra no quiere consuelo. Quiere certidumbre masculina. Quiere ver si tu centro se rompe. Quiere empujar hasta el límite para saber si hay fondo. Quiere, sin saberlo, descubrir si tu presencia es más fuerte que su caos. Y si no lo es, te desecha. El amor que antes te ofrecía ya no está. No porque haya dejado de sentir, sino porque su sombra la arrastró a un terreno donde tú ya no sirves. Aceptar esto no es resignarse. Es entender que no puedes salvar a alguien que no quiere mirar dentro de sí. Tu trabajo no es detener la tormenta. Es convertirte en algo que ni siquiera el caos puede mover. Porque en el siguiente capítulo, aprenderás que su sombra no es tu mayor enemigo. Tu verdadero desafío es lo que tú haces cuando ella aparece. La mayoría de los hombres responde al caos con desesperación. Intentan calmarla, convencerla, abrazarla, corregirla. Pero Jung fue categórico. La sombra femenina no se calma con ternura. Se disuelve ante fuerza psíquica. Y no hablamos de fuerza bruta. Hablamos de algo mucho más raro. Voluntad inquebrantable. Presencia que no se doblega. Alma que no negocia su centro. El hombre que entiende esto deja de actuar como rescatador y se transforma en lo que Jung llamó hombre peligroso. No porque dañe, sino porque no puede ser manipulado. Y por eso es libre. La primera ley es simple. Conviértete en su espejo. No reacciones al drama. No respondas al caos. No intentes justificarte. Solo refleja con calma. Si ella se hunde en emociones confusas, tú mantente claro. Si provoca tormenta, tú permanece quieto. Porque la sombra femenina solo respeta lo que no puede controlar. La segunda ley, nunca delegues tu eje emocional. Ella no es tu terapeuta, tu brújula ni tu propósito. Eres tú quien debe sostener tu mundo interno. Porque el día que entregues ese poder, ella, sin querer, tendrá que aplastarte. No porque quiera verte caer, sino porque no puede cargar con tu alma, además de la suya. Tus abuelos lo sabían, sin tener palabras para explicarlo. Ellos no rogaban amor. Inspiraban obsesión, no pedían permiso, marcaban presencia, no se justificaban, se movían con convicción. La tercera ley, arma tu sombra. No se trata de eliminar tu ira, tu deseo, tu miedo. Se trata de convertirlos en fuerza. Tu rabia, si es consciente, se vuelve límite. Tu deseo, si es dirigido, se vuelve magnetismo. Tu miedo, si es abrazado, se vuelve sabiduría. El hombre peligroso no necesita demostrar nada. Su sola existencia ya altera la dinámica, porque no compite con la sombra femenina, la observa. No la teme, la comprende. No se rinde, pero tampoco se sacrifica. Y en esa presencia inquebrantable, ocurre algo que ningún juego emocional puede sostener. Ella empieza a revelarse. No porque tú la empujes, sino porque tu centro le ofrece un espejo que ya no puede ignorar. Jung escribió: donde termina la manipulación, comienza la transformación. Pero esa transformación solo puede iniciar cuando tú dejas de buscar aprobación y entiendes que no viniste a este mundo para ser entendido, adorado o rescatado. Viniste para construir una alma tan entera que ni siquiera el abandono pueda derrumbarte. En el próximo capítulo, verás cómo tu deseo inconsciente ha sido siempre tu mayor debilidad y cómo liberarte de él es la clave para volver a mirar el amor con otros ojos. Crees que la amas. Estás convencido de que no puedes vivir sin ella. Pero Jung hizo una pregunta que lo cambia todo. ¿Realmente estás enamorado de la mujer o de la imagen que tu mente fabricó? La mayoría de los hombres no ama a quien tiene delante. Ama la esperanza de ser amado. Se aferra a la promesa silenciosa de ser visto, valorado, necesitado. Y cuando ella se va, no duele su ausencia. Duele el derrumbe del castillo interno que construiste en su nombre. La sombra masculina opera igual que la femenina, pero a su manera. Mientras ella manipula con emoción, tú te autoengañas con deseo. Deseo de salvarla, de protegerla, de ser el héroe de una historia que solo tú imaginaste. Y en ese deseo, te pierdes. ¿Nunca te preguntaste por qué te obsesiona más quien te ignora? ¿Por qué la que te da poco se vuelve inolvidable? ¿Por qué esa mujer que apenas ofreció estabilidad sigue tatuada en tu mente, mientras quien te amó de verdad se vuelve invisible? Jung lo escribió sin rodeos. La sombra masculina necesita ser herida para despertar. No cambias cuando todo va bien.
Cambias cuando tocas fondo, cuando te arrodillas, no por elección, sino por necesidad. Cuando ruegas, no por estrategia, sino porque crees que sin ella dejas de existir. Pero ahí está el secreto. Ese momento de quiebre no es tu final, es tu inicio. Es el umbral donde dejas de necesitar y empiezas a elegir, donde dejas de mendigar y aprendes a valorar, donde dejas de seguir guiones ajenos y escribes el tuyo. El hombre que despierta su sombra no se vuelve amargo, se vuelve claro, sabe cuándo decir no, sabe cuándo alejarse sin culpa, sabe cuándo cuidar sin volverse esclavo emocional, porque ya no ama desde la falta, ama desde la plenitud, no ruega por atención, inspira presencia, no da para recibir, da porque está completo. Ese es el punto donde el juego cambia, no cuando ella regresa, no cuando todo se arregla, sino cuando ya no la necesitas. Entonces puedes mirar a cualquier mujer sin ansiedad, puedes conectar sin perderte, puedes disfrutar sin depender. Y esa libertad se convierte en tu poder más atractivo. Pero aún queda una última trampa, una ilusión tan peligrosa que ha destruido a más hombres que la traición o el abandono, una mentira que tú también puedes estar creyendo, y que solo descubrirás si te atreves a mirar el amor sin máscaras. En el capítulo final, se rompe el velo, y comienza el verdadero renacimiento. No fue ella quien te destruyó, fuiste tú, porque entregaste tu alma antes de conocer la suya, porque confundiste afecto con salvación, y te olvidaste de ti en el intento de mantenerla cerca. Jung fue claro, lo que no haces consciente, se convierte en tu destino. Y si no haces consciente la sombra, la tuya y la de ella, terminarás repitiendo el mismo drama con distintos rostros. Muchos hombres viven atrapados en el ciclo. Dan todo sin que se lo pidan. Se sacrifican por una promesa vacía. Esperan ser amados como recompensa por sufrir. Pero el amor real no exige traición interna. Si tienes que romperte para mantener a alguien, entonces lo que hay entre ustedes no es amor. Es transacción. Una danza donde tú das fuerza y recibes atención, pero solo mientras seas útil. Eso no es crueldad femenina. Es ignorancia masculina. Porque si entregas tu valor antes de que ella lo reconozca, te conviertes en adorno, no en pilar. Y al final, lo más doloroso no es perderla. Es perderte a ti mismo intentando ser suficiente para alguien que ni siquiera pidió tu alma, pero la tomó igual. Jung escribió todo esto para destruir tu fe en la ilusión. No para que odies, no para que desconfíes, sino para que veas. Veas que no naciste para rogar afecto, ni para ser adorado como proveedor y descartado como hombre. Naciste para crear realidades, no para sobrevivir dentro de emociones ajenas. Pero para eso, tienes que soltar la fantasía. Esa en la que piensas que si das más, ella se quedará. Que si sufres lo suficiente, serás amado como mereces. No, el amor real no pide sacrificios que te destrozan. Pide verdad. Y la verdad es esta. Muchas mujeres no buscan destruirte, pero lo harán si tú mismo les entregas las herramientas. El problema no es ella. Es tu ignorancia sobre ella, es tu apego, tu deseo desesperado de fusión, porque aún no sabes cómo evitar tu vacío. Domina ese vacío, hazlo tuyo, y todo lo que antes se controlaba, caerá a tus pies. Si ese contenido te hizo ver con otros ojos, deja tu comentario aquí abajo. Queremos saber si alguna parte de esta historia resonó contigo, o si has vivido algo similar. Activa la campana de notificaciones, porque los próximos contenidos profundizarán aún más en las verdades que nadie se atreve a decir. Y si este video te ayudó, compártelo. Con un amigo, un hermano, alguien que quizás aún no ha despertado. No olvides hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán ahora en tu pantalla. Porque esto no termina aquí. Esto recién comienza.